La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, deseando pues que todo lo que se ha visto hasta aquí haya servido su propósito de darle entendimiento y asegurarse pues de que todo lo que está recibiendo, lo que tiene que ver con doctrina, que trabaja para moldear su vida, ¿okay? Que todo lo que esté recibiendo, usted tenga la seguridad de que está en la verdad. Que hay mucha falsedad presentemente que está pululando en la atmósfera. Y claro, la gente vive de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que alberga en su mente. Entonces, hemos estado, como lo mencionamos, hemos estado analizando estos diferentes criterios en donde la gente afirma que no podemos vivir libres de pecado completamente por estos diversos criterios a los cuales se han aferrado para este efecto. Y todo esto lo hemos estado viendo bajo el tema lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. O sea, el hombre dice que no se puede dejar el pecado completamente porque no hay ni uno justo. Y también afirma que, bueno, el que no tiene pecado que lance la primera piedra. Y también, como el criterio que analizamos en la última sesión, en donde afirma que pecamos con los pensamientos y hasta con los ojos. Y por esto y muchos otros criterios, no se puede vivir sin pecar. Bueno, todos estos los hemos analizado hasta aquí. Y seguro estoy de que el Espíritu le ha hecho registrar algunas cosas significativas para ayudarlo a percibir la verdad de esto. Que muchas veces la gente tiende a escuchar y sencillamente tomar las cosas. La gente no estudia, la gente no investiga, la gente no procura corroborar lo que nos muestra el espíritu de las Escrituras. En esta hora deseamos adentrarnos a otro criterio que es el siguiente. No podemos vivir sin pecar porque somos pecadores salvos por gracia. Eso es lo que la gente dice. Somos pecadores salvos por gracia. Y para analizar esta porción, deseamos irnos, o mejor dicho, para analizar este criterio, deseamos irnos a la porción que se utiliza como base para sustentar este criterio. Que la gente, los profesantes están procurando un respaldo a lo que afirman. Y ese respaldo lo están procurando buscar en la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. En otras palabras, qué es lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. La porción esta la vemos en el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 2. Muy bien. Y vamos a leer los versos del 1 al 8. La porción del 1 al 8. Queremos cubrirlo del 1 al 10. Pero a manera de acondicionarlo,
de acondicionarnos, queremos verlo del 1 al 8. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿quién es Él? Cristo. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y he aquí la porción o el versículo en la cual queremos concentrarnos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo primero que quiero que notemos en este versículo 8 es que la porción nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero no hay ni una parte en la porción donde aparece la palabra o las palabras que somos pecadores. Eso es importante tomarlo en cuenta. El hombre dice que somos pecadores, salvos por gracia. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que por gracia somos salvos por medio de la fe. No dice que somos pecadores salvos por medio de la fe. Y esto es lo primero que considero que es importante que tomemos en cuenta para darnos luz y que podamos ver la verdad en este asunto. Ahora, Pablo habla en esta porción, Pablo se está dirigiendo a un grupo de hermanos quienes se encuentran en cierta condición, Y vamos a darnos cuenta cuál es esa condición. Vamos ahora allí mismo en el libro de Efesios, el capítulo 1, y vamos a leer los versos 1 y 2. Yo considero que es sumamente importante que usted esté muy atento a lo que estamos viendo en la palabra. No podemos darnos el lujo de distraernos si queremos captar lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Dice la porción en el libro de Efesios capítulo 1 versículos del 1 al 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta es la introducción de la carta. Ya como cuando uno escribe, bueno, ya hoy no se ve mucho de eso, pero antes cuando se redactaba una carta, había como una introducción. Bueno, a fulano de tal, quien se encuentra en tal lugar, saludo y todo. Entonces venía lo que es el cuerpo de la carta, donde ya se entraba en materia, lo que se quería transmitir. Y esto es exactamente lo que vemos aquí. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Repito,
a los santos. Él está escribiendo a los santos. Él está catalogando a los hermanos de la iglesia en Éfeso como santos. Santos. Es interesante esta porción, especialmente cuando consideramos un tiempo como este, donde también se afirma que ¿quién es santo? No se puede ser santo. La gente dice santo, no, solamente aquellos apóstoles como Pedro, San Pablo, San Juan y todo aquello. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que estos eran hombres de carne y hueso igual que nosotros. No había ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia en lo que tiene que ver con la estructura humana. No eran seres extraterrestres, seres humanos iguales que nosotros. Sin embargo, eran catalogados, la gente los cataloga a ellos como santos. Bueno, ellos son seres humanos como nosotros, porque ellos sí pueden ser santos y nosotros no. ¿O será que Dios habrá hecho acepción de personas? Bueno, tú sí, no, tú no. Tú sí puedes, pero no te vistas que no vas. Dios no hace acepción de personas. Pero vámonos un poquito más allá. La porción se está refiriendo a hermanos que no eran necesariamente apóstoles. No formaban parte del ministerio. Eran hermanos. Y Pablo se refiere a ellos como los santos. Los santos. Tomemos nota de aquello. Porque estamos sirviendo, o sea, estamos hablando del mismo Dios, que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y siga diciendo Pablo en esta misma porción, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Gracia. Es interesante cómo la palabra gracia aparece también en la introducción de Pablo a los hermanos allá. Ahora, teniendo claridad en cuanto a este asunto de a quién estaba dirigida esta carta, está dirigida a hermanos que llegaron a una condición de santidad. Vamos ahora a entrar profundo, un poco más profundo en el capítulo 2 y vamos a verlo desde el verso 1. Vamos a estudiar este asunto considerando o analizando este concepto o este criterio donde la gente dice que no se puede vivir sin pecar porque somos pecadores salvos por gracia. Vamos a considerar no solo la porción misma en sí, pero vamos a considerar lo que dice antes de la porción y lo que dice después. Porque no podemos sencillamente sacar un versículo y elaborarlo divorciándolo del contexto dentro del cual se encuentra. El verso 1 o el versículo 1 del capítulo 2, el libro de Efesios, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cuando estabais muertos y delitos en pecado. Como le mencioné, cuando en el verso 8 habla de que somos salvos por gracia, no hace mención de que somos pecadores. Pero más bien, cuando la palabra habla de mención de esa condición de pecado, lo está relacionando con la muerte
en sus delitos y pecados. Muerte en sus delitos. En otras palabras, Pablo hace la relación de la condición de pecador con muerte. Muerte en delitos y pecados. No hace la relación del pecado con la gracia. Hace la relación del pecado con la muerte. Esa condición muerta. El verso 2 nos dice ahora, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, Cristo les dio vida cuando estaban muertos. En esa condición de muertos en sus delitos y pecados, en esa condición de pecadores, anduvieron en otro tiempo. Está ahora haciendo referencia al pasado. Al pasado. Dice, en otro tiempo. Eso pasó a la historia. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, todavía remontándose al otro tiempo, al pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? El diablo. Andando, fungiendo, actuando, procediendo conforme al príncipe de la potestad del aire, de acuerdo al diablo, de acuerdo a los designios del diablo, de acuerdo a los planes del diablo. Ustedes en otro tiempo vivieron así. Sigamos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra se refiere al diablo como un espíritu. Un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Los que desobedecen. Cuando se habla de la desobediencia, se está refiriendo o se está haciendo, o sea, se implica que se está desobedeciendo lo que Dios estableció. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La desobediencia fue el primer pecado que se cometió. Y desde entonces la humanidad lo ha ido heredando. Como nos lo dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 12. En donde dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte a la cual se está refiriendo esta porción es la muerte espiritual. También hay muerte física. No vamos a mantener en la porción. Vamos a mantenernos ahí mismo. No nos hemos desvinculado de la porción que estamos viendo. Estamos haciendo una referencia para que podamos percibir el espíritu de lo que se está transmitiendo en esta porción, de manera que podamos saber la verdad. Entonces, cuando se dio ese pecado, cuando Adán pecó, su relación con Dios quedó cortada y él murió, tal como le dijo Dios. Dios le dijo, el día que participes de ese fruto, ciertamente morirás. Bueno, cuando Adán participó de ese fruto, él murió. Pero la muerte no fue física. Si bien la muerte física se introdujo porque eventualmente murió físicamente, lo cual no era la voluntad de Dios. Pero se dio la muerte espiritual. En otras palabras, la separación del hombre de Dios. Se dio esa separación del hombre de Dios. Y esta es la misma separación que Pablo está haciendo mención en esta porción, donde dice que estaban muertos espiritualmente, separados de Dios en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, el verso 3 nos sigue diciendo, entre los cuales, o sea, este es un seguimiento de lo que está
de lo que leímos en el versículo 2. Dice, entre los cuales también todos nosotros, ahí se está incluyendo Pablo también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, nuevamente la referencia al pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios, la voluntad de la carne contraria a la voluntad de Dios, y de los pensamientos, esos pensamientos ligados a la voluntad de la carne, y éramos, nuevamente el pasado, no somos, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos sujetos a la ira de Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que aquellos en el resto del mundo, así como ellos están viviendo ahora mismo. Nosotros vivimos en otro tiempo así. Ahora es importante que usted perciba que todo lo que hemos visto hasta aquí, entre los versos 2 y 3, los versículos 2 y 3, todo esto forma parte de un mismo paquete. Todo esto es el mismo paquete. El mismo paquete. ¿Sí? Haciendo referencia al pasado. Ahora, al hacer mención de este asunto del pasado, recalco, amados, recalco. Se está dando a ver que en el presente no es así. Por eso que Pablo se dirigía a ellos como los santos. Los santos que están en Éfeso, los salvos, él se refería a ellos como los santos, porque ya no estaban viviendo esa vida pasada de pecadores. Ya no eran pecadores. Dejaron de ser pecadores. Estaban ahora en una condición de santidad. Y siguiendo ahora, dice el verso 4, él dice, recuerden, veamos el espíritu de la porción. Dice, antes era así, ustedes vivían de esta manera. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios, quien es rico, quien es abundante en misericordia, a pesar de que incurrían en este mal, a pesar de que hacían esto, hacían mal, pedían perdón, pecaban, pedían perdón, pecaban. Dice, bueno, no más de esto, bueno, pero todavía derramo mi misericordia para que dejen el pecado de una vez por todas y vivan como deben vivir conforme a mi voluntad. Bueno, Dios, quien es rico en misericordia, esa misericordia abundante para todos, para todos. Nadie queda privado. Esto no es un asunto como que si Dios dijera, bueno, tantas personas en este mundo, y bueno, ¿dónde voy a sacar tanta misericordia para tanta gente? No, Dios no es así. Su misericordia es abundante para todos. Bueno, Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, o en otras palabras, incluso estando nosotros muertos en pecados, o a pesar, con todo y que estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. He aquí el cambio de dos condiciones totalmente opuestas, de muerte a vida. Y como lo mencionamos al inicio, la muerte está relacionada al pecado. Y la vida está relacionada a la vida en Cristo, la vida en santidad. Entonces, si Pablo está hablando de una condición de muerte y lo está relacionando con el pecado, entonces, ¿cómo va a ser posible que nosotros cómo va a ser posible que lleguemos a la conclusión de que todavía seguimos siendo pecadores salvos por gracia? No puede ser.
Es el equivalente a decir, bueno, todavía estamos muertos, salvos por gracia. Por favor, esto cae de su peso, no tiene sentido. Porque se está hablando de una condición de muerte a vida. O no de una condición, de un cambio de muerte a vida. En donde el pecador deja de ser pecador y es salvo. Y esto es algo que necesitamos tener claros en nuestras mentes. O es salvo o es pecador. Pero no podemos ser pecadores salvos simultáneamente a la vez. Eso no trabaja, eso no existe. Imagínese usted, por ejemplo, si comenzamos a hablar de un muerto vivo, un muerto vivo o un vivo muerto, ¿aceptaría usted eso? ¿Aceptaría usted esa condición? O estás muerto o estás vivo. Pero no puedes permanecer en dos condiciones opuestas en el mismo instante. Y juntamente con Él nos resucitó, el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentar con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estar con Él. Eso tiene que ver con esa posición juntamente con Cristo. Juntamente con Él. ¿Con qué objetivo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. Esa es la gracia de Dios. Todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, su misericordia, su poder, todo lo de Él a nuestra disposición para que podamos lograrlo hasta el final exitosamente, para que podamos concluir esta vida con victoria en un amplio margen, con victoria con creces, no apenas lográndolo, porque la misericordia de Dios es amplia, que forma parte de la gracia de Dios, que es rica, es ilimitada. La gracia de Dios, recalco, amados, la gracia de Dios es todo lo que está en Dios a la disposición de nosotros para que podamos vivir esta vida exitosamente y concluirla con gloria. Piense usted ahora en los recursos divinos. Piense ahora en todo lo que Dios tiene. Le pregunto, ¿hay excusa alguna para decir que no podemos lograrlo? ¿Hay razón válida para concluir que de todas maneras tenemos que pecar? ¿Que no podemos abandonar el pecado? Dígame, después de haber visto todo lo que hemos contemplado hasta aquí, ¿hay alguna excusa válida para poder llegar a esa conclusión? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Ok, esto es don de Dios, esto viene de Dios. No es que hicimos algo para merecérnoslo. Esto vino de Dios. Y Él, motivado por su amor y su misericordia, nos lo ha concedido, a pesar de no merecerlo, pero por su amor. Y la palabra nos dice que esto es por fe. En otras palabras, para todo aquel que cree. Para todo aquel que realmente le cree a Dios. Esto es posible. La palabra también hace mención de que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada, absolutamente nada, que podemos nosotros hacer
para merecernos la gracia de Dios. Nada. Pero esto es, o sea, es que es demasiado. Es demasiado para hacer, o sea, como para considerarlo como algo como, bueno, yo hice algo, así que yo me merezco la gracia de Dios. En ninguna manera, amados, en ninguna manera. Esto es algo que Dios nos ha dado, nos ha concedido para lograrlo hasta el final exitosamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero instarle a que vuelva a esta porción y estúdiela. Es más, vuelva al video, vuelva a los pensamientos que se han proyectado y considérelos seriamente. Analícelos, estúdielos, considérelos seriamente. Y estoy seguro que si usted es honesto, el Espíritu Santo le va a llevar a la conclusión, según la verdad, según lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.